Bendiciones, hermanos. Agradecemos al Señor por este momento que nos permite de poder estar juntos nuevamente para meditar la palabra. Y bueno, vamos a estar meditando esta palabra. Y en el capítulo 40, vamos a leer el capítulo 40 del libro que estamos meditando, ¿no? Ezequiel, capítulo 40. Vamos a leer los versos, ya lo leyó el pastor Joel, pero vamos a volverlo a leer. Es el 40 del 1 al 4. ¿Ya lo encontramos? Bueno, leemos. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová. Y me llevó allá, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Y me puso sobre un monte alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Bueno, estamos meditando Ezequiel y hoy nos tocó meditar el capítulo 40 y parece que es de puras medidas, ¿verdad? Hoy nos hablaba de puras medidas y quizás podemos decir qué tiene que ver esto con nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que aparece es de que Dios pone su mano sobre Ezequiel y en visión lo lleva, bueno, Ezequiel está en Babilonia, ¿no? Pero dice que en visión lo lleva a Israel. Y estando en Israel, dice que ve un edificio parecido a una gran ciudad, ¿verdad? Y entonces dice que ve también un varón con una caña de medir. Y luego también dice que el varón le dice, toma atención, ve todo lo que te estoy mostrando, oye todo lo que te estoy diciendo, ponlo en tu corazón porque esto se lo vas a decir al pueblo de Israel. Era un mensaje de esperanza, podemos notar, ¿verdad? Pero dice que había un edificio parecido a una gran ciudad. Y bueno, en todo el libro, desde capítulo 40 al 48, vamos a estar viendo la construcción de, bueno, ese templo, ¿no? Ese templo y ese varón que anda midiendo todo, midiendo las puertas, midiendo los muros, y bueno, anda midiendo y todo a la perfección. Eso es lo que podemos notar del 40 al 48, es lo que está haciendo ese varón que dice Ezequiel. Pero está hablando de un templo, ¿verdad? Está hablando de un templo. Y yo creo que este templo no tiene nada que ver con el templo que construyeron cuando regresaron de Babilonia. Dice en Esdras capítulo 6 que reconstruyeron el templo. El templo fue reconstruido, dice. Pero yo creo que no fue ese templo porque dice que en ese templo, cuando yo estaba leyendo Esdras, decía que ahí no dice que la gloria de Dios hubiera venido sobre ese templo. Y aquí en el capítulo 43 dice que la gloria de Dios vino sobre ese templo. Entonces no es ese templo. Ahora, el templo que Herodes reconstruyó también y que era maravilloso, que hasta aún los discípulos, ¿no? Decían, qué piedras, qué edificios, porque era bonito ese templo. Pero solamente se quedó en bonito porque en el año 70 con el general Tito ese templo fue derribado. Entonces tampoco es ese templo. Entonces, ¿de qué nos está hablando estos pasajes? La visión del templo. Nos está mostrando un templo perfecto. ¿De qué entonces nos estará hablando?
Y como lo vamos a estar meditando, por eso quise que habláramos un poco de este templo. ¿Qué relación tiene con nuestra vida? Y para entrar a nuestro tema, pues vamos a orar, hermanos. Bendito Dios glorioso, en esta tarde, Señor, te agradecemos por este momento que nos das, de poder estar en comunión con nuestros hermanos, Señor, en esa misma armonía, en ese mismo propósito, de exaltarte, de bendecirte, de darte gloria y de darte honra a ti, Señor. Hoy, Señor, queremos que esta palabra pueda ser sembrada en nuestro corazón y que esta palabra nos dé aliento a aquellos que están tristes, cansados, quizás sin esperanza, pero que esta palabra traiga aliento a su corazón, pero también traiga esa responsabilidad para que también nos pongamos las pilas y podamos caminar en esa obediencia, Padre. Señor, permite que esta palabra sea de bendición para nuestra vida, que nosotros podamos tomar esa vida, esa palabra como una bendición. Padre eterno, nos ponemos en tus manos y rogamos, Espíritu Santo, que tomes el control de este programa de mensaje y que sea dirigido por ti. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, hablamos un poco, ¿verdad?, que no es ese templo. Entonces, vamos a ver, hermanos, por qué Dios le revela esta visión a Ezequiel. ¿Y por qué Dios pide un tabernáculo en el tiempo de Moisés? Y vamos a Éxodo, capítulo 29. Éxodo 29. Está hablando de la construcción del templo y vamos a ver el 29, 43 al 46. Dice, allí me reuniré, o sea, no del templo, del tabernáculo. Dice, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, dice Dios. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Mire la intención que tenía Dios de construir un tabernáculo. Dio el diseño y Moisés lo tenía que hacer tal como Dios se lo había mandado. Y Moisés lo hizo así, como Dios se lo había mandado. Pero dice que la intención de qué era, dice, ahí me voy a reunir con los hijos de Israel. Y luego dice, y habitaré entre los hijos de Israel. Y ellos, y yo, dice, seré su Dios. Y luego otra vez vuelve a repetir, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, ¿para qué? Para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Vemos la intención de Dios. Siempre ha querido habitar en su pueblo. Siempre ha querido estar en su pueblo, en medio de su pueblo. De hecho, el tabernáculo fue construido en medio, hermanos, y alrededor estaban las tribus. Alrededor estaban los levitas, luego las tribus. Entonces, él quería ¿qué? Ser el centro del pueblo. Y aquí dice que quiere habitar en ese pueblo. Yo habitaré. Ahora, hermanos, volvamos a Ezequiel. Ahora vamos al capítulo 43. Es la misma intención que Dios tiene con el pueblo que hoy le va a estar hablando. Dice, me llevó luego, en el 43:1, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente.
He aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Cuando meditamos el capítulo 11, capítulo 10, capítulo 11, vimos que Dios se aleja, ¿verdad?, del templo. Se va alejando. En pausa, se va alejando Dios del templo. Y se va, dice, hacia el oriente, dice el capítulo 11, verso 23. Dice que la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Dios se estaba alejando de su pueblo, de la tierra de Judá. Y bueno, pero aquí que dice que está regresando. ¿De dónde viene? Dice, del oriente. ¿Y qué hace? Dice, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. He aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Por eso decimos, ¿no?, que el templo que fue reconstruido no pudo haber sido. ¿Por qué? Porque no dice en Esdras que la gloria de Dios hubiera venido sobre ese templo. Y aquí está mencionando que esa gloria de Dios vino sobre ese templo. Y vino del oriente, dice. Luego dice, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Y nos vamos al verso 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes. Y otra vez, y habitaré en medio de ellos para siempre. Dios está haciendo una promesa y dice que Él va a venir y va a habitar en su pueblo para siempre, dice. Y que ya no más va a haber fornicación. Eso es lo que está diciendo Dios. Va a habitar en medio de su pueblo. Vemos la misma intención de cuando se construyó el arca, el tabernáculo. Lo mismo está diciendo así en este templo. Si nos regresamos en mismo Ezequiel, capítulo 37, nos va a estar diciendo en el verso 24, habla de que el siervo David será rey, ¿verdad? Así dice. Pero si vemos en el verso 26, dice que hará con ellos pacto de paz. O sea, Dios va a hacer pacto de paz ¿con quién? Con su pueblo. ¿A través de quién? De ese rey que viene. ¿De qué? Del linaje de David. Ajá. Y haré pacto de paz perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Nuevamente, ¿qué dice Dios? Voy a poner mi santuario entre ellos para siempre. Y dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. Nuevamente, Dios vuelve a decir que su santuario va a estar en medio de su pueblo, a través de ese pacto de paz, a través de ese pacto que hace con ese linaje de ese siervo, rey David, que nos marca el 24. Pero ahora, si nos vamos, hermanos, al 47, al capítulo 47, dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa,
Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, y uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todas las almas vivirán. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en estos ríos. Si entendemos, hermanos, realmente estos pasajes nos está hablando de esas aguas de salvación. Nos está hablando de una abundancia de salvación. Entonces, si termina así, en el 48 va a terminar repartiendo las tierras, pero en el 47 termina así, entonces está hablando de ese Jesús. Ese templo perfecto que vamos a estar viendo con muchas medidas que el varón anda midiendo. Vamos a ver esta obra maravillosa que Jesús viene a hacer. Y esto nos los está diciendo ahorita que acabamos de leer esto. Esas aguas que dice que traen sanidad. ¿Y qué va a pasar? Van a vivir. Entonces, aquí podemos notar que está hablando de ese templo perfecto que es Jesús. Jesús hace mención de esto. Si vamos a Juan, él vuelve a tocar el 47:1 de Ezequiel. Juan capítulo 7, verso 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué corría allá en Ezequiel? Ríos, ¿verdad? Dice que primero le llegó al tobillo, luego dice a las rodillas, luego en el hombro, luego a nado, dice. Esos ríos, dice que aquel que se metía y nadaba ahí, ¿qué pasaba? Recibía sanidad y vivía, dice. Y es lo mismo que Jesús está repitiendo aquí. Y Jesús, ¿qué dice? Si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces podemos notar que ese templo perfecto es Jesús, manifestándose en los evangelios. Ahora, vamos a Hebreos. En Hebreos está mucho más claro. Capítulo 8.
va a estar hablando de la ley. Dice que los sacerdotes presentaban las ofrendas según la ley. Eso es lo que va a estar diciendo. Y ya en el verso 5 va a decir, los cuales sirven, o sea, esos rituales que hacían, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dice, todo eso que se hizo en el Antiguo Testamento es figura de las cosas celestiales. ¿Y cuáles son esas cosas celestiales? Dice en el capítulo 7, verso 22. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea que nadie puede tomar ese lugar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hasta aquí podemos notar que dice que este Jesús viene a tomar el sacerdocio y es permanente, dice, ¿verdad? Y luego dice que él vive para siempre con una intención. Dice, para interceder, ¿por quién? Por nosotros, hermanos. Para interceder por nosotros. Él vive para siempre. Él es el sumo sacerdote. Y luego va a decir en el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que ofrecían primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice que él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Dice que no es como los otros sacerdotes. Los otros sacerdotes ofrecían sacrificio por ellos y después por los del pueblo. Es más, el sumo sacerdote solamente podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Y él tenía pecado, entonces tenía que ofrecer un sacrificio primero por él para que pudiera entrar a ese lugar santísimo. Pero dice aquí el pasaje que Jesús entró una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cómo se ofreció él a sí mismo? Dando su vida, hermanos. Dando su vida por nosotros. Pero dice que él es el sumo sacerdote y lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no hay necesidad de lo que está marcando Ezequiel en ese templo. En Ezequiel va a marcar las medidas de las mesas, los lugares donde se sacrificaban. Ya no va a haber necesidad de eso. Por eso, ¿de quién está hablando? Mire en el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Cuándo se sentó? ¿Cuándo tomó el trono Jesús, ese sumo sacerdote? ¿Cuándo tomó ese lugar, ese trono? Después de resucitar, tomó su reino. Y entonces dice en el 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre. Entonces dice que Dios levantó a Jesús. ¿Y quién era Jesús? El verdadero tabernáculo. Este es el verdadero templo. Este es el ministro del santuario, hermanos. Entonces, cuando veamos el libro de Ezequiel y vamos a estar viendo las medidas, me río porque muchos decían, ¿qué vamos a aplicar aquí? Hermanos, sí hay quién es Dios en esas medidas. Podemos ver a un Dios perfecto. Y que si Él es perfecto, también nos llama a nosotros ser como Él. Pero hay algo más,
Por eso el título le puse el privilegio de ser habitación de Dios. Ese es un privilegio que Dios nos ha dado como sus hijos. Y ese privilegio que tiene el creyente lo vamos a ver en 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3. Dice en el verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, no lo leemos más atrás, el contexto anterior, porque por el tiempo, hermanos, pero se los voy a explicar. Dice que había división. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cristo. Entonces Pablo les tiene que exhortar y decirles que realmente ellos solamente son colaboradores, porque el que da el crecimiento es Dios, dice. Y como están viviendo en esta división, entonces Pablo les hace mención de esto. ¿No saben que son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, como diciendo, ¿por qué se comportan así? ¿Que no pueden entender que ustedes son templo del Espíritu de Dios? Y que Dios mora en ustedes. ¿No pueden entender esto? Pero va más allá Pablo en el 17. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces Pablo está diciendo, ustedes son santos. Son santos, ¿por qué? Porque son el templo de Dios. Son el templo del Espíritu Santo. Entonces dejen de vivir de esa manera. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo. Los está exhortando. Al mismo tiempo que les está diciendo, son templo del Espíritu Santo. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Porque cuánto cuidado debemos de tener, entendiendo que ahí somos morada del Espíritu Santo. Somos morada de Dios. Él habita en nosotros. Entonces, no tomemos a la ligera de que Cristo vino, es nuestro sumo sacerdote y ahora Él nos guía y es más, intercede por nosotros. No tomemos a la ligera esto, porque ahora nos está diciendo, somos casa o somos templo del Espíritu Santo. En Hebreos lo marca que somos casa, ¿sí? Y que en esa casa está Jesús. Hebreos capítulo 3 lo marca así. Pero aquí dice que somos templo del Espíritu Santo y que somos moradas de Dios. Y Pablo les va a estar exhortando. Pero si nos vamos en 2 Corintios, capítulo 6. Aquí sí lo vamos a leer desde el capítulo 6, verso 14. Dice así, hermanos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Dice que somos el templo del Dios viviente. Pero entonces también trae una exhortación, diciendo, no puede haber compañerismo con el mundo. No podemos vivir igual que el mundo,
Si nosotros somos templo de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Y dice que no puede haber acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Pero aquí dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto me llamó la atención. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El incrédulo, el que no tiene a Dios, el que no es templo de Dios, siempre ve las cosas a su conveniencia. No va a ver por el otro. Siempre primero yo, luego yo y después yo. Les digo porque así vivíamos. Así éramos cuando no teníamos a Cristo. ¿Y el cristiano qué busca? Siempre busca el bien de los demás. Siempre está buscando que no ande apurado, que esté bien. Y si nos dicen está mal, ¿qué hacemos? Oramos por nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nos preocupa, porque somos ese cuerpo. Y esa es la mentalidad del creyente, es nuestra naturaleza en Cristo. Pero la naturaleza del incrédulo es totalmente diferente. Es totalmente diferente. El incrédulo tiene el pensamiento que dice, el que no tranza no avanza. Y nosotros no tenemos ese pensamiento. Entonces no puede haber comunión con el incrédulo. Pablo está diciendo, deja esos pensamientos. No puedes vivir con el mundo, relacionándote con el mundo. ¿Por qué dice? Porque eres templo del Dios viviente. Y Pablo va a volver a recordar Ezequiel 37, lo que acabamos de leer. Mire, como sigue diciendo, vamos a leer desde el 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, o como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pablo está recordando esa palabra de Ezequiel 37 que acabamos de leer. Dios lo dijo, yo voy a habitar y ellos van a ser mi pueblo. Entonces dice Pablo, si Dios dijo eso y ahora ustedes son templo de ese Dios viviente, no pueden vivir relacionándose con este mundo, viviendo de acuerdo a cómo este mundo vive, al modelo de este mundo, o con pensamientos como este mundo piensa. No podemos vivir así. Si realmente somos ese templo de ese Dios viviente. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué privilegio que Dios nos haya dado. Ese gran privilegio, hermanos, porque no éramos nadie, mas sin embargo vino a posar en nosotros, vino a hacer habitación en nosotros, vino a hacer casa en nosotros, donde Él está morando. Y es algo maravilloso, pero también es una responsabilidad. ¿Cómo tengo que presentarme ante ese Dios? Si vamos a Apocalipsis capítulo 22. ¿Ya lo encontramos? Capítulo 22, solo vamos a leer del verso 10 en adelante. Va a estar hablando, bueno, para los que no conocen la Biblia, para los que están en transmisión, también puede ser que haya personas que no conocen la palabra. Juan tiene visión también, al igual que Ezequiel. Y Juan es llevado a que vea ese reino ya consumado, ese reino pleno, esa salvación plena. Pero también se le muestra cómo la iglesia va a sufrir. Pero en estos versos que vamos a leer, dice que Dios le va a mostrar quién es Él y qué tiene para su pueblo. Mire, vamos a ver.
Dice que viene con el ángel y cuando el ángel le dice, le va mostrando las cosas, él se quiere postrar ante el ángel. Y le dice, no te postres, solamente adora a Dios, le dice. Y luego en el verso 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, dice. El que es injusto, sea injusto todavía, y que el que es inmundo, sea inmundo todavía, y que el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí es palabra de Jesús, mire lo que dice Jesús. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Que nos va a recompensar si andamos haciendo obras? ¿Sí? ¿Eso significará? No. Significa que Él va a recompensar si nosotros vivimos en obediencia. Si nosotros valoramos este privilegio de que Él more en nosotros y no lo tomemos como cualquier cosa. Lo puedo hacer y al fin que me arrepiento y ya. No, soy morada del Espíritu Santo, de ese Dios viviente. Entonces, ¿cómo tengo que comportarme? Y aquí dice que viene a dar recompensa a cada uno según su obra, según su obediencia. Eso es lo que dice. Y dice que viene a dar esa recompensa, ese galardón. Viene a dar esa salvación plena, porque ya somos salvos, ya mora Él en nosotros. Pero todavía, cada día estamos luchando con nosotros mismos. De hecho, dice miren el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice que bienaventurados los que lavan su ropa. Cada día, ¿qué hacemos, hermanos? Cada día nos postramos ante el Señor diciéndole, este día yo te quiero glorificar. Este día yo no te quiero fallar. Ayúdame para que no lo haga. Y no lo dudemos que muchas veces, aún orando, llegamos a fallarle a Dios. Pero ¿qué hacemos? El Espíritu Santo no nos deja. Está como cuchillito de palo. Hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal. ¿Y qué hacemos? Doblamos rodillas y pedimos perdón a Dios. Esos son los bienaventurados, que cada día lavan su ropa. Ahora en el 15 dice, los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama, hace mentira. Todos esos, ¿qué va a hacer? Van a estar afuera, dice. Ellos no entran en la recompensa. Pero dice Jesús, miren lo que dice Jesús, para que recuerde lo que meditó en el capítulo 37. Dice Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús está presentando como es el linaje de David. Yo soy, dice, es el linaje de David. Y miren lo que dice el 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. ¿Cómo decimos, hermanos? Sí, ven. Este es nuestro anhelo, ver a nuestro Creador. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pareciera que en el verso 11 está diciendo Dios, el inmundo es inmundo, pues que viva inmundo todavía, ¿verdad? Y cuando dice, los perros están fuera, ¿sí? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama la mentira, esos están fuera. Parece que los está descalificando. Pero ¿qué está haciendo Dios en estos versos? En el capítulo 17. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Está recordando Isaías 55.
venid, comprad sin dinero. ¿Qué está hablando, hermanos? Está dando la oportunidad. Todavía pudiera haber personas que están escuchando que no mora Dios en su vida, no han sido el templo de Dios en su vida, no han reflejado la imagen de Dios. Dios dice que este privilegio también es para ti, si me estás escuchando. Este privilegio tan maravilloso, que seas esa casa donde Dios more. Y podamos cumplir ese propósito por el cual fuimos formados. Dios dice que Él quiere habitar en ti y quieres hacer una morada en ti. Si hay hermanos que se encuentran desanimados, Dios dice, tú eres mi morada y yo quiero habitar en ti. Yo quiero estar habitando en ti. Desde el principio ha sido la intención de Dios habitar en medio de su pueblo. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Señoréate, le dijo a Adán. Señoréate de toda la creación. Pero ¿qué hizo Dios? Puso un árbol del bien y del mal y dijo, de este árbol no vas a comer. ¿Qué significa? Aquí yo soy el gobierno. Aquí yo soy el centro de atención. Aquí tú me vas a obedecer. Desde el principio Dios quiere tomar el control de nuestra vida. Desde el principio Dios quiere morar en nosotros. Y Él está morando en cada uno de nosotros. Pero hermanos, ¿cómo estamos dando evidencia que Dios mora en nosotros? ¿Cómo? Es un gran privilegio. Cuando yo meditaba esta palabra, también el Señor trató conmigo. Porque muchas veces como que solamente nos quedamos en que somos salvos. Y Cristo dio su vida, nos rescató, es nuestro sumo sacerdote y hasta ahí. Pero ¿cómo es mi actitud? Con los que más congeniamos, con nuestra pareja, con nuestros hijos. ¿Cómo es mi forma de actuar? ¿Actúo de una manera que refleje que soy el templo de ese Dios vivo? ¿O cómo estoy actuando? Los dejo con esta reflexión, hermanos. Y si en algún momento o alguno no siente que no es ese templo de ese Dios vivo, Dios dice, venid, vengan, dice, y tomen de esta agua y yo se los doy gratuito. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces los dejo con este pensamiento y vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta tarde, Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos retas a vivir, Señor, como hijos tuyos. No al acorde a este mundo, no al estilo de este mundo, sino como tú quieres que vivamos, Padre. Cada día, Señor, nuestro anhelo es ser, Señor, de tu agrado. Señor, reflejar que realmente los vecinos puedan ver que nosotros reflejamos tu imagen, que realmente tú vives y moras en nosotros, que marcamos la diferencia, que nuestros vecinos puedan decir, realmente es diferente, que no nos pongamos al tú por tú porque no nos agrada cómo actúan. Señor, aún con nuestra pareja, ellos puedan ser, Señor, evidencia de que hay cambios, Señor, porque ellos puedan ver reflejada tu imagen en nuestra vida. Dios, es un gran reto conocer que somos morada de ti, que somos una casa donde tú moras. Señor, es un gran reto, pero sabemos
que también lo acabamos de leer, donde dice que tú vives para siempre y que tú estás intercediendo para que nosotros podamos permanecer en esa relación contigo, en esa comunión contigo. Padre, muchas gracias te doy. Bendice a los hermanos que están aquí. Bendice a los hermanos que están del otro lado de la transmisión. Que sean bendecidos con tu palabra. Gracias, Padre. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bendiciones, hermanos.